las que tocaban temas propios. Recién incursionaban haciendo versiones. La compañía discográfica nos exigió que las canciones fueran todas originales. Porque éramos ratones de estudio, esa es la realidad. Pero pegó, de repente pegó. Entonces ahí empezamos a cantar, a hacer música. Con la paz y el amor y todas esas cosas, ¿verdad? El primer LP totalmente compuesto de rock nacional. Y humo, y ropas, y el guitarrista usaba una Gibson SG, me volaba la cabeza, doble mango. Con un sonido que te pega en el pecho y cantar. Cantaban en guaraní, así, era súper novedoso, ¿no? Nos dio así una entrada increíble al mercado brasilero. Usábamos toda la simbología. Era como diablo. Se incorporaron skaters, se incorporaron más tribus urbanas. ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Es la lengua que todos entienden. Es parte de mi vida. La música es la vida y el rock and roll es Dios. No, Eric, vamos alto. Vamos. Nos fuimos. Éramos pibes de 13 años cuando escuchábamos esos discos. Y para el lunes ya estaba pirateado en todas las bateas de Calle Palma. Las letras casi todas son de Andy. Las letras son mías. Después las músicas, algunas las hago yo en casa. ¿Y esta banda qué onda? Son de Ciudad del Este, sí. Y estaba buenísimo. Bandas nacionales así codo a codo con las de afuera y se salió del under por completo Y unos beats de rock and roll que vamos a ponerle Mucha rabia, algo que no sea como en la mente de algunos tenía que ser una banda de rock nacional paraguayo, ¿verdad? No estaban haciendo música en ese momento, pero igual querían hacer otra música. Esos grupos femeninos tuvieron que formarse justamente porque no tenían los espacios que estaban buscando. Música, rock, como se habla acá. Una esencia que no se pierde. Para mí lo más importante es la música. Bueno, acabamos de ver el tráiler de la película Sobrevive la música. Yo ya les dije la semana pasada que vi, me emocioné muchísimo, felicité al aire, lo vuelvo a hacer aquí a los realizadores, a gente del equipo, hay más, por supuesto, esta es una película y mucha gente. Me encantó realmente, me emocionó, les quiero decir que han hecho un trabajo muy necesario, extraordinario, así que voy a ir saludando acá a los amigos, porque son todos amigos. El querido Laucha, Luis Bogado, todos le decimos Laucha, así que, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Hola Leo, gracias por la invi y gracias por las palabras del docu. No, lo digo de corazón realmente. También Esteban Aguirre, otro amigo. Panza, ¿cómo te va Esteban? ¿Qué haces Leo? ¿Cómo andás? Gracias por recibirnos. Emocionado de estar acá vía satélite contigo. Y Eulo García, con quien casi también trabajamos, Eulo, ¿no es cierto? Tuvimos ahí algún par de algún día se va a dar, estoy seguro. Sí. ¿Cómo te va, Eulo? ¿Cómo estás? Bien, Leo. ¿Qué tal? Un gusto, un saludo para todos y todas ahí. Bueno, muy bien. A ver, Laucha, contame un poco digamos, de qué hace cada uno aquí en este programa, digamos así rápidamente, cuál fue el aporte tuyo de Panza y de Eulo. Bueno, la Eulo está en un momento muy primario del proyecto. De hecho, es de esos amigos que entre cerveza y cerveza te dicen, sí, eso tenés que hacer, y no tenés idea qué viene después. ¿En qué te metes? Y ahí automáticamente, de forma muy natural, se incorpora a la parte de investigación. Me ayudó muchísimo desde el comienzo en investigación. Tal es así que se armó una base de datos gigantesca que después terminó siendo un problema y como usábamos eso en un documental y ahí es que entra Panza a analizar eso y es que el proyecto fue realizable, digamos, porque planteamos un proyecto transmedia que incluye también el libro de Sergio Ferreira y la página web Rock.com.pi, y ahí es como que analizando con Panza es que tomó forma, digamos, todo esto. Así que esos son como los dos roles pilares de esto.
Sí, porque yo recuerdo, Panza, cuando se lanzó el libro de Sergio, ¿verdad? También ahí en el centro, en el boliche del Buda, y también había una emoción impresionante, realmente todo el mundo estaba, algunos con lágrimas, ese reencuentro de generaciones, de abrazos, fue lindísimo ese momento. Entonces, ese libro de Sergio, digamos, tiene que ver en alguna medida con el documental, tiene algo que ver también en la parte, digamos, de la investigación o son cosas separadas. Sí, son tres patas, no es tipo El Señor de los Anillos, que yo leí el libro antes de ver la película, ¿verdad? Cada una tiene la impronta, Tengo un tema es la impronta del autor de Sergio y el documental tiene la mirada de director de Laucha, ¿verdad? Y bueno, lo que es rock.com.pi es como que alberga toda la información de la cual se sirvieron ambas historias, ambas miradas. Pero justamente nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? O sea, el trabajo previo que habían hecho Laucha y Eulo, y bueno, y Cala del Puerto también estaba sumado a ese equipo de investigación, era tan grande y se encontraron con tal vacío también, porque ellos esperaban que también se iban a encontrar con ciertos desarrollos o me encuentro con tal cosa, pero se dieron cuenta que medio tuvieron que arrancar casi de cero, ¿verdad? O sea, creo que Laucha se encontraron con el libro de Alci y medio hasta ahí nomás, ¿verdad? Sí, había muy poquitos materiales. El de Alci, hay una investigación de Tessa Rivarola, y después cosas que sirven también, pero que no son exactamente el rock, pero hay un libro de Rudy Elías con Oscar, el profe, no me acuerdo el apellido del profe, que abarca la parte de las orquestas bailables previas a lo que es el rock nacional, y así, y después cosas sueltas, uno tiene una foto, otro tiene un videíto, otro tiene solo una anécdota que te va contando y ahí vas armando, digamos, las cosas. Sí, y bueno, yo que leí el libro y vi la peli, digamos, documental, puedo decirle a la gente que como dice Panza, no es que esté basada en una cosa en otra. Sí hay conexiones, lógicamente, porque hablamos de algunos artistas, pero en el libro se puede tener más tiempo tal vez de desarrollar una parte que otra. Y Eulo, más allá de las entrevistas, lógicamente, que se han hecho, la tarea de investigación tuya es, ¿cómo fue, digamos? Porque es complejo esto, hay que buscar, me imagino, en diarios, hay que revisar, hablar con otras personas que no aparecieron. Contanos el proceso. Sí, tiene tuvo y tiene, tiene porque esto es algo que continúa, su particularidad, digamos. En primer lugar, yo creo que responde también a nuestra propia historia, ¿verdad? O sea, Paraguay no está acostumbrado a dejar registro de sus comunidades amplias, sobre todo la juvenil. Entonces, en ese sentido, sí, por ejemplo, tuvimos a mano la utilización de archivos de suplementos, como por ejemplo el suplemento Graffiti de La Nación, que por mucho tiempo dirigió Felipe Vallejo, Carlos Jiménez y unos cuantos compañeros más. Otras publicaciones, por ejemplo, Punto Rojo, que hacía el amigo Carlos Acuña en mediados de los 90, el suplemento El Yacaré ya a inicios de la década del 2000. Te digo, esto así como que hacíamos uso de esta fuente periodística primaria, y también el uso de la memoria colectiva, un poco como pertenecemos a un círculo un poco en donde nos conocemos todos, o sea, quien más, quien menos proviene de alguna banda o de algún círculo de una banda. Entonces íbamos haciendo el enlace de, ¿te acordás aquel concierto, por ejemplo, el Discontrol en el ferrocarril que se hizo en el año 2000, 2001? Y estuvimos buscando y más allá de un par de notas en Graffiti y alguna reseña en otro periódico, mucho más no hay, ¿no? Entonces era ir haciendo ese enlace
entre conocido y conocido. Por ejemplo, fulano tocó esa noche, fulano tiene una foto, el otro fulano tiene otra foto, tiene un pedacito que se grabó, y así vas armando como una especie de un rompecabezas, ¿verdad? Y cuando bueno, decís vas armando, Eulo, a veces me quiero imaginar, no sé cómo lo hacías, ¿no? Pero cuando uno ve las películas de investigación policial de detective, que vas poniendo en el pizarrón y poniendo hilos, ¿cómo lo hacías? Sí, sí, sí. De hecho, esto que contaba Laucha al inicio, o sea, cuando empezamos a juntar toda esa información y ir anotando, me acuerdo tal banda, y armar toda una lista, hasta que llegó ese momento en donde se volvió una cosa incontrolable, verdaderamente. Y ahí el principal recurso fue armar la línea de tiempo, que es la que empieza a armar Laucha. Eso, ¿en qué año fue? Antes de pandemia ya se empezó a armar eso, 2018. 2019. 2016 habrá sido que empezamos. No, todavía empezó, se puede seguir incorporando información, ¿no? sí, Pero sí empezamos en 2016. Sí, sí. Esa línea de tiempo que yo creo que es fundamental para no perdernos tanto y ir dándole una secuencia narrativa a la historia. De hecho, ahí nos vamos encontrando con estos materiales, estos libros de Alci, el de las orquestas de Rudy, hay uno de Jazz en Paraguay también, que son todas informaciones complementarias, pero también son esenciales para el desarrollo, porque finalmente lo que hacemos es el desarrollo de la música rock y pop, yo siempre le agrego, en Paraguay, ¿verdad? Que eso abarca desde, tranquilamente podemos irnos a mediados incluso de los 50. Claro. Sí, y una parte es para que la gente entienda también, ¿no? El proceso, una de las investigaciones esta que vos hablas, digamos, de buscar en archivos, hurgar, preguntar, y después está la parte de técnica, digamos, Laucha, que sería, bueno, ¿cómo empezás a encontrar, bueno, un videocassette, no sé, un DVD, una foto, una publicación, un cassette, etcétera? ¿Cómo fuiste recogiendo todo ese material? Bueno, un mix de un montón de cosas. Escaneos de archivos de prensa escrita, digamos. Videos que la gente tiene guardado por ahí de algún programa de televisión o videos caseros, muchísimos videos caseros. Fotos, a veces que aparecen de casualidad que alguien grabó. Por ejemplo, hay una parte que es cuando el público reacciona con cachiporros, por ejemplo, en el 2009, que le tiran piedras, los terminan echando del escenario. Esos videos son, no se puede encontrar el registro de quién hizo esos videos, pero son probablemente los primeros celulares que venían con cámara y bueno, y técnicamente fue todo un desafío porque es muy variada los formatos, las calidades, los materiales. Y bueno, fuimos editando. Ahí también hay que destacar mucho el trabajo de Javier Arroyo, que, bueno, lo conoces, trabajaron también contigo. Que él hizo todo el trabajo de color y estandarización visual, digamos, de todos esos materiales. Fue un trabajo largo, de 8 meses más o menos de edición y unos 3 meses de corrección de color y postproducción. Y habíamos arrancado, Panza, con el tráiler para que la gente sepa, pero a lo mejor que está entrando ahora y ve y dice, ¿qué está pasando aquí, digamos, ¿verdad? O sea, ¿por qué había que hacer un material de sobre el rock, sobre la música de Paraguay? Sobrevive la música, dice. Bueno, yo me aproximo y es, o sea, literal, de todo lo que estaba diciendo Eulo, es como, me encontré con un escenario en donde se estaba viviendo esto analógico fue la digitalización, ¿verdad? O sea, hoy si uno entra a rock.com.py, se encuentra con esta experiencia, esta escena del crimen que estaba en el papelógrafo en la oficina de Laucha, con la cual él se iba a cada reunión y le mostraba a los muchachos, y que la gente cuando veía eso flipaba y decía, hijo, participo de algo tan importante.
Yo no me voy a comparar con todo el proyecto con, no sé, Cándido López, ¿verdad? Pero viste cuando existe una necesidad de registrar batallas, ¿verdad? Y yo siento que eso fue como que lo que cada uno que se aproximó a esto y lo mismo sentimos al verle a la gente en el cine que reacciona a la pantalla como si está viendo un partido de fútbol, aplaude, se ríe, llora. O sea, es una cuestión visceral y eso me parece que fue la sensación general de todo el equipo, porque son 7 años, ¿verdad? Sostener, o sea, sostener hasta este momento, ¿verdad? De donde arrancó Laucha, yo me sumo a hace 4 años, ¿verdad? Y hay una cuestión de que uno siente que la necesidad de hacer patria, pero más que nada la necesidad de generar una posta generacional, ¿verdad? O sea, nosotros por eso hoy la página es una página wiki que la gente sigue haciendo ese mismo trabajo que decía Eulo, pero cada uno va cargando y va haciendo este registro, porque si mañana aparece una nueva cineasta o un nuevo cineasta que quiere narrar esto y tiene que arrancar de cero, sería un despropósito, ¿verdad? O sea, nosotros sentíamos que esta historia tenía que arrancar por el comienzo y de ahí en adelante, qué sé yo, o sea, no sé, si la escena de punk se quiere registrar, si la escena de las bandas del interior o la escena del metal o la escena del jazz, hoy al menos hay una base sentada, ¿verdad? Entonces, desde ese lugar yo creo que todos los que tocamos o tuvimos la suerte de trabajar en este proyecto fuimos inspirados, ¿verdad? Esa es mi sensación. Y hay una decisión, Laucha, digamos, de la dirección tuya de que sea Pro Rock Ensemble como el que empiece, el que termina, el protagonista un poco. ¿Por qué razón lo viste así? Bueno, es que en la etapa de análisis, digamos, es como que encontré que había mayor consenso en que que el disco de LP de Pro Rock Ensemble es el primero de rock, digamos. También es cierto que hay una discusión de que algunos dicen que antes, los discos anteriores fueron primero, no sé, hay varios puntos de vista al respecto, ¿no? Pero el que mayor consenso encontraba era en Pro Rock Ensemble. Y bueno, también Toti fue una de las primeras personas con las que hablé para contarle que tenía esta idea, porque era también una duda que me generaba, porque no, yo decía, voy a ir a hablar con los músicos, con los referentes, con comunicadores, y me van a decir que, pero ¿quién sos vos para venir a hablar de esta historia, ¿no? Y entonces fui sondeando, no contaba, ahí sí que no contaba ni Panza, ni Eulo, ni nadie, porque los amigos siempre te dicen que sí. Fui y me junté con Toti y, y bueno, y noté que había una aceptación en eso, y ahí a medida que fui hablando con los otros me di cuenta que era algo necesario, ¿no? Pero volviendo al punto, también me sucedió algo personal, porque hay un tema que me encanta de Pro Rock Ensemble, que es Los Campos del Amor. Cuando me reuní con ellos y les pregunté cómo era la historia de esa canción o qué pasaba, me empezaron a contar de que había acá una comunidad hindú que empezaba muy influenciado por esa época de los Beatles y la psicodelia y la meditación y las eh, prácticas quizá para nosotros novedosas en ese momento, digamos. Eh, y, y ese tema estaba gestado en ese mundo, digamos, bajo esa filosofía. Y me empezó esto ya fue con Saúl Gaona, que me empezó a explicar la letra de la canción y eso, y me pareció alucinante. Y dije, bueno, esta tiene que ser la columna vertebral del documental, ¿no? No, Estamos estudiando un poquito, pero... No, pero yo creo que son cosas que se complementan, ¿no? De hecho que ese es un discazo y uno ve la calidad de los músicos y es asombroso. Realmente estamos hablando de musicazos, pero musicazos geniales. Yo puse la semana pasada Pro Rock Ensemble aquí de Cortina. Por suerte YouTube no me baneó,
Porque es el problema que tengo, ¿no? A veces subo en YouTube, estoy hablando, eso les cuento ya a todos ustedes y a la audiencia les suelo decir, ¿no? Quiero poner música, mi programa se llama Made in Paraguay, quiero poner música de acá, igual me banean. Entonces, estoy ahí discutiendo con YouTube, con la gente, para que me ayude, a ver cómo podemos hacer para que no me vuelvan loco, pero por suerte no me banearon. No, esa discusión de quién fue primero o segundo, no sé, ¿cómo fue en el tiempo eso, Eulo? Porque le vi justamente en Instagram a alguien que estaba hablando, haciendo un review y decía, no, el de los Yodi fue primer disco, digamos. Contanos un poco esa parte. Claro, o sea, y acá hay algo fundamental que menciona Laucha, que es el consenso, ¿verdad? Porque es cierto, o sea, nadie inventó la rueda y muchas veces caemos en el error de inventar la rueda y poner un poco trabas a la rueda, ¿no? Pero esto pues es un todo, ¿no? El consenso mayoritario que hay es que el disco de Pro Rock Ensemble del 83 es el primero en conjunto en convertirse en un LP íntegro de rock nacional, de canciones compuestas en estructura, en sonido, en lírica y en concepto de disco de rock, ¿verdad? Claro que ahí nos vamos hacia atrás y antes de Yodi incluso pues, encontramos a Los Rebeldes, que lanzaron una especie de EP a principios de los 60, en donde son 5 o 6 canciones que íntegramente está en la discusión también de si es rock, es beat, es pop, una época en donde el estilo en sí, mucho más en Paraguay, no estaba definido así completamente, ¿no? Y de ahí vamos a la experiencia de Yodi, en donde sí es un disco de una avanzada casi inaudita, diría yo, para la experiencia de la época en Paraguay. Y que ahora incluso, que hace unos años que se empezó a hacer ese rescate de esas primeras grabaciones que también hay que decir eran prácticamente desconocidas en Paraguay, a no ser por pequeños grupos de personas, pequeñas islas incluso de personas. Pero como te decía, sí, es un disco de avanzada, de hecho, o sea, el nombre que tiene, lo pop de vanguardia, creo que dice bastante más allá de lo musical. Y después de eso, bueno, tenemos la experiencia de los 70, que ese sí que ya es una experiencia a rescatarse también en diferentes lenguajes, sea desde la literatura, el cine, de lo que sea, porque ahí se gestó una experiencia underground que prácticamente no tiene muchos registros, más allá volvemos a algunos artículos de prensa, pero hay muy pocas grabaciones y videos, ni que decir, ¿verdad? Eso es casi inalcanzable. Tenemos, por ejemplo, el festival de música beat en Estadio Comunero. Sí. Ahí sí se lanzó un LP de registro de las canciones de los grupos que participaron, pero no hay, por ejemplo, ni un registro prácticamente audiovisual de eso. Hasta incluso, una grabación, por más casera que sea, yo al menos no tengo conocimiento y se buscó muchísimo y no se sabe. Está en la memoria de la gente, hay registros de prensa, está la experiencia del LP lanzado, pero más allá de eso no hay, ¿verdad? Tal vez se encuentre alguna vez, como viste, eso. Ojalá que incluso esa pintura que se encuentran ahí detrás escondido, no sé dónde, o una grabación de experiencia ahora de la película pueda despertar, qué sé yo, de que alguien allá en el fondo de Coronel Oviedo, que haya tenido un pariente, que mirá, sí, que se encuentre un archivo. Pues si no, le vamos a pedir a la inteligencia artificial, no te vayas a preocupar. Vamos a una pausa brevísima y ya volvemos.
Bueno, estamos en la segunda parte acá vibrando. Le digo a la gente que vaya a ver el documental, que aprovechen. El cine es cruel, la sala de cine, digo, por una cuestión de negocio, es así, no nos podemos quejar, pero no podemos hacer nada. Así que aprovechen en área la sala de cine este fin de semana, que hace calor, métanse en el aire acondicionado y vean esta peli que les va a encantar. Y les invitamos a todas y a todos, ¿no? Que incluso en familia, ¿no? Yo no les puedo llevar a mis chicos más chicos por una cuestión de horarios, pero me hubiera gustado mucho que puedan ver también. Mi querido Panza, estabas hablando dijiste un poco algo recién que quiero ampliar y te iba a decir esto de que qué bueno es vernos también en pantalla, ¿no? No digo vernos nosotros, sino ver al paraguayo, escuchar al guaraní, escucharnos. Es como que hay una conexión muy grande que hace falta y que cuando ocurre, vos ves la reacción de la gente y decís, pucha, qué necesario. Totalmente, ¿verdad? Está esa frase que dice que el cine es un espejo de la sociedad, ¿verdad? O sea, cuanto más cine tiene un país, más dialoga consigo mismo, ¿verdad? O sea, a nosotros nos había pasado en una reseña que nos había hecho ya el finado Jorge Aiguadé, que decía, nace el cine de vereda amarilla, ¿verdad? Y siempre se me quedó esa frase, ¿verdad? Como casi como un credo, como una misión, ¿verdad? De que qué necesario es vernos y en este caso qué necesario es escucharnos, ¿verdad? O sea, hoy esta película tiene 150 temas de rock nacional, de música nacional metido en 2 horas, del que salí y mi mamá se fue a la Van Premier y me dijo, me entero que tiene 2 horas, me voy a quitar una foto y me voy a casa a ver mi serie, me dijo, y después, si no entraste, mato, ¿verdad? Salió y me fijé en ella durante toda, le miraba la cara y salió y me dijo, así te agradezco, me llegaste a mi juventud, me hiciste, o sea, ella se acordaba de recreos, de temas que se había olvidado que había escuchado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también el cine es una máquina del tiempo, ¿verdad? Cuando es un cine documental como este y nos ayuda a entendernos, ¿verdad? Nosotros decimos de esta película que es un gran TBT nostálgico para quienes vivieron la historia y didáctico para quienes no la desconocen, ¿no? Tal cual, es muy didáctico. Y te decía lo del sonido, Laucha, y quiero hacer rescate de eso, pero también le dije lo mismo a Hugo Gamarra y me dice, Hugo, no, esto es todo impecable, ¿verdad? O sea, Laucha nos tiene que dar clase, me decía, tiene que dar, y lloraba, te juro que lloraba en el pasillo, no te estoy mintiendo, ¿verdad? Y Exagerado, escucharle que Hugo diga, que Hugo Gamarra diga eso, bueno, estamos hablando de ligas mayores, pero más allá de la emoción, el sonido que lograron es impresionante. Contame quiénes trabajaron allí y cómo lo hicieron. Bueno, Daya Valenzuela en el estudio 1120 y con un equipo grande de personas hicieron un trabajo primero, bueno, lo normal en una película, edición de diálogos y limpieza de lo que fueron las entrevistas, pero también así como te contaba del material de archivo de video también sucede con los audios. Fue muy variada los tipos de grabaciones, eh, no solo por las épocas, sino que por ahí usamos grabaciones de un video rescatado que se filmó en la calle con ruido de autos y cosas que pasaban. Y de repente otro que es una toma de un canal de televisión que cubrió un evento, por ejemplo. Y va, eh, variaba demasiado eso y nada, Daya con su equipo hizo maravillas. Y aparte la mezcla 5.1, ¿no? Del docu. Y todo el mundo quiere saber qué va a pasar después del cine, Laucha, digamos. O sea, ¿hay alguna previsión de que se pueda ver en televisión? Claro, todo el mundo soñamos con el stream, ¿verdad? Que es muy difícil realmente. No sé ustedes cómo han avanzado ahí, pero yo sé que es muy difícil. Pero capaz que en televisión se pueda ver, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ahora el siguiente paso es un recorrido por festivales. Claro. Encontramos un circuito de festivales de documentales de música y hay algunos que son puntualmente de festivales de documentales de rock. Estamos en conversación con algunas plataformas, todavía no nada concreto, digamos.
yo creo que él tendría más disponibilidad el documental si está en una plataforma que en televisión, pero de todas formas también sería genial que se pueda pasar en televisión, ¿no? La idea de esto es que llegue a la mayor cantidad de gente posible y que esté disponible eh, en las casas, pero también en conservatorios de música, escuelas de arte, en cualquier lugar que pueda servir como un material de consulta, ¿no? Totalmente. Y hay una cuestión ahí, les tiro a todos, pero capaz, Eulo, como estabas trabajando más en la parte de la investigación y después en la decisión Laucha, quedaron cosas afuera, siempre van a quedar cosas afuera, ¿no? Esto da para, por eso decíamos después ahí, tiene que ser un documental como el que se hizo en Netflix del rock en Latinoamérica, ¿no? No sé cuántos capítulos habían, pero quedan cosas, ¿verdad? O sea, y algunas cosas dicen, bueno, ¿por qué no hay punk? O ¿por qué no aparecieron los hobbies? Dice, y yo me acuerdo que de los hobbies, no solamente que hicieron discos, sino que hubo una locura que ellos hicieron de una ópera rock con Saúl Gaona justamente y Luis Arán, nosotros lo contamos acá al aire con ellos, Luis Arán descalzo, por ejemplo, haciendo la presentación, una cosa loquísima, digamos, ¿verdad? O sea, ¿cuántas cosas que pudieron quedar afuera, mi querido Eulo y Laucha? Sí, muchísimas. Y los hobbies hay que decir que también fueron impulsores de un joven DJ que llamado Leo Rubín. Sí, muchísimas cosas quedaron afuera. La verdad que es muy cruel tener que acomodar todo en 2 horas. Eh, lo que intentamos fue hacer bueno, viste que te contábamos sobre la línea de tiempo, ¿no? Que creamos. Tratamos de hacer un recorrido por esa línea de tiempo con personajes y hechos que abarcaban o diferentes estilos o diferentes épocas. Y ese fue un poco el criterio, digamos, de qué elegir y qué queda y qué no queda. Eh, es un tema que da para muchísimo más. No solo que tuvimos que dejar cosas afuera, sino que tuvimos que privarnos de profundizar en algunas cosas que nos hubiese gustado profundizar más, ¿no? Claro, y ahí yo creo que es fundamental también es lo que contaba Panza al inicio, ¿verdad? De las tres patas del proyecto grande, que ahora se llega a la estación de la película, pero la estación anterior fue la página web y la anterior, digamos la primera, fue el libro de Sergio, ¿verdad? En donde la cantidad y busco adjetivo así, pero cantidad infernal de información que se logra recolectar y que vos te das cuenta de que cada pequeña información te abre otra vez una cantidad de ventanas para ir. Eso es la música, esa es la cultura, ese es el arte. Y ahora se cuentan con estas tres estaciones en donde lo que quizás no haya en la película está en el libro y lo que quizás de repente todavía no se desarrolla tanto en el libro y la película está en la página web y así en viceversa. Hay una retroalimentación que busca hacer un panorama lo más amplio posible que se pueda lograr. En este momento, el lenguaje cinematográfico pues es demasiado diferente al lenguaje de la literatura o ponerle de la literatura periodística, ¿verdad? O quizás no sea tan demasiado, pero sí es diferente, o sea, tenés que tomar decisiones y apartar. Lo interesante es, para mí, de lo que yo vi en todo este proceso, es hallar coincidencias o concordancias, por ejemplo. Cuando se habló con Sergio Ferreira Panza, recordarás, Laucha, se les comenta, che, estamos en este proyecto y nos interesaría, nos dijeron por ahí que estabas con un libro, y sí, o sea, quienes lo conocemos a Sergio, sabíamos de que hace más de 20 años él estaba con un proyecto de escribir su libro sobre el rock. Y alguna que otra vez hemos conocido algún pedacito y demás, ¿verdad?
Y después, al iniciar el desarrollo, digamos, el proceso de edición, ¿te acordás, Panza? El proceso de edición del libro de Sergio, nos íbamos encontrando en concordancias y coincidencias con la línea narrativa que ya se estaba armando, por ejemplo, del documental, ¿verdad? Esto es una especie de ¿cómo es que se llama el libro de bitácora, un poco de todo el proceso? Pero ahí se da lo interesante también, así de que más allá de las supuestas diferencias que puede haber entre tribus o entre personajes que en algún momento se encontraron y no se llevaron bien, hay un fondo que coincide en hitos, en lugares, en cosas, en discos, en conciertos. O sea, hay una coincidencia narrativa que luego se va ampliando, ¿me entendés? Se va ampliando a medida que, ahora esto me hizo acordar que también hubo tal cosa, y entonces eso va haciendo, creo que más rica la experiencia. No, sí, Panza. Yo sumando a eso nomás quería decir que, o sea, nosotros, toda esta primera fase es una fase transmedia, ¿verdad? Lo transmedia es como una historia va convirtiéndose en otra, pero en realidad es una gran historia que cada pedacito que vas develando te deja ver un zoom distinto, un zoom más amplio, ¿verdad? Y después está la estrategia cross-media, que es naturalmente fase 2 de este proyecto, ¿verdad? Lo trans es lineal y lo cross es se cruza, ¿verdad? Que un podcast acá, decir, che, ahora en base a que existe toda esta información, vamos a desarrollar todo un podcast y con toda esta info vamos a hacer el nuevo diálogo sobre todo lo ocurrido, porque, ¿qué pasa? Qué sé yo, nosotros nos reíamos cuando veíamos la edición de América Chorro de cómo 5 seres humanos que vivieron la misma historia tenían la memoria selectiva de lo ocurrido, ¿verdad? Y eso si analizamos, no sé, la rock and pop históricamente, entrevistándole a los músicos, cada uno siempre se acordaba de donde ellos vivió, ¿verdad? Esto nos deja una base para generar un nuevo diálogo y una nueva conversación. Entonces, no sé, por ejemplo, lo que decías de tele, ¿verdad? Nosotros nos encantaría llegar a no solo pasarlo en la tele, sino que vamos a 4 bloques con un conversatorio en el medio, ¿verdad? Similar al programa que vos tenías antes cuando Mike dijo chiqui, 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 ¿verdad? Sí. Esa situación tiene que volver, ¿verdad? Porque ahora es como que, ok, dale, ya nos narramos, pero bueno, ahora vamos a dialogar de acá en adelante, cosas como la que hablábamos de inteligencia artificial, o sea, existe todo un Paraguay que está viviendo en este presente futuro que necesita, como dice la frase, la vida puede ser entendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia adelante, ¿verdad? Y eso nos emociona de la cantidad de gente que está comenzando a manifestarse, a decir, che, no pensaron en esto y, che, qué buena idea, vos te encargarías de eso, o vos querés hacer eso, o que comience justamente a mutar a otros espacios, ¿verdad? Eso me parece que es fundamental para que genuinamente se entienda o cumpla su trabajo, esto de que sea una aposta cultural, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y por eso es difícil tener que cortar cosas, Laucha, y dejar de lado. Pero hay cosas muy interesantes también, pues uno veía cómo la gente reaccionaba, y por eso le invito a la gente que vaya a ver la película. Muchos momentos donde la gente se empieza a reír, digamos, de situaciones. Por ejemplo, eso que ustedes metieron de la separación, digamos, entre Mike y Charlie Nutella y tal, fue algo que era como una película dentro de la película, digamos, ¿verdad? Entonces, era una historia que estaba genial porque yo no me la esperaba, ¿verdad? Porque uno ve, bueno, piensa más en lo que ustedes estaban planteando como un documental de rock, pero se metieron en algo en particular y con esos dos personajes tan hermosos, bueno, para mí son muy amigos, digamos, ¿verdad? Entonces, verle ahí a Marco Todisco con su onda zen y el otro en el rock and roll tiraron la maca y contando de manera sin filtro y a su estilo Mike Cardoso, estaba genial eso. Sí, sí, es fundamental que haya, bueno, como toda película tenía que transitar entre lo informativo y el entretenimiento también, ¿no? Bueno, eso va muy de la mano cuando se analiza qué queda y qué no queda. Hay veces que hay que encontrar un equilibrio ahí. Eh, nos encontramos también con Alci Rock, por ejemplo, es una persona que me ayudó muchísimo también desde el comienzo del proyecto.
también un gran coleccionista y archivador de cosas fue Alci. Y lo empecé a entrevistar y a reunirme con él por una cuestión de su historia y su importancia, su relevancia musical porque me encontré con un personaje súper simpático y que tenía su forma de hablar y de reaccionar ante las cosas que fue un descubrimiento así alucinante, ¿no? Sí, no, impresionante realmente. Así que le invitamos a todos a que vayan al cine, que vayan a ver, porque ¿qué más se puede contar, digamos, de esto? Si uno no ve, no tiene el impacto. Así que lo que tiene que hacer la gente que nos está escuchando y viendo en la televisión o en YouTube es acercarse al cine, aprovechar. Vamos a poner en pantalla ahora los horarios que están disponibles y en qué salas para poder ir a ver. Y bueno, felicitarles nuevamente por el trabajo. Y a mí me emociona muchísimo, ¿verdad? Porque verle a Michi Oliva o algunas personas que ya nos han dejado, ¿verdad? Que son muy del movimiento del rock, ¿verdad? O sea, un tipo como Michi que ayudó muchísimo a todas las bandas locales que venía y les decía, tráiganme un demo bien hecho, o sea, venían los muchachos con un cassette así, y se esforzaban para traer algo mejor, ¿verdad? Entonces, y bueno, varios que ya no están, ¿verdad? Ahí, pero quiero acordarme nomás de Michi, nuestro gurú del rock. Amigos, muchísimas gracias. Si quieren agregar algo más, díganme, a ver. No, que vayan al cine, que necesitamos seguir hablando y analizando esta historia y necesitamos otras miradas y otros materiales porque es un rescate que es necesario. Totalmente. Y yo, perdón. Dale. Me sumo a lo que decía al comienzo nomás, Leo, que el cine es cruel en ese sentido, que es el ir a ocupar una butaca es un voto, y a medida que eso, sabemos que es un mes de mucho brindis, mucho Viteltoné y sidra, y me voy a la cena de fin de año, pero es importante ir cuanto antes al cine, porque eso significa que la película permanece en salas, ¿verdad? Totalmente. Esa es la clave, ¿no? Empezar a ir y que nos dejen los lugares. Eulo, gracias. Un abrazote para vos también. Dale, Leo, gracias. Y sumarme a lo que dice Laucha y Panza, o sea, de que vayan al cine y la posibilidad de ir a escucharse y verse y contarle después al vecino, a su amigo, a su amiga, de que hay una posibilidad de empezar a vernos y a pensarnos de otra forma. Y a emocionarse, porque se van a emocionar, les aseguro. Muchas gracias, muchachos. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya volvemos.